Muy bien, flores tipo básicos y flores reaccionales. Cuando el Dr. Bach decidió partir hacia los campos de Gales para investigar las flores, lo hizo intentando buscar en ellas los remedios para tratar los desequilibrios y trastornos de los tipos básicos de personalidad que había clasificado y que eran 12. Por eso, a estos primeros remedios que descubrió entre 1928 y 1932, los llamó los 12 curadores. Tiene un escrito que se llama Los 12 curadores. Esto me quedó torcidito, chicas, perdón. A ver, bueno, más o menos. Cada una de estas primeras 12 flores, curadores, también denominadas flores tipo. Estas son Impatiens, Mimulus, Clematis, Agrimoni, Chicory, Vervain, Cerato, Centauri, Scleranthus, Water Violet, Gentian y Rock Rose. Cada una de estas primeras 12 flores corresponde a un tipo básico de personalidad que tiene que ver con la lección que la persona ha venido a aprender a este mundo. Es una cualidad del alma humana, la herramienta de la cual disponemos al nacer. Observemos que las flores que se utilizan para movilizar las emociones asociadas a los mandatos familiares negativos no se encuentran en este grupo, corresponden a la tipología, a la constitución de la persona. Al principio Bach trataba a sus pacientes con estas flores, pero observó que había ciertos padecimientos que se habían instalado después a través de las circunstancias vitales y que por ser tan fuertes se habían cristalizado en la personalidad, haciéndose crónicos. Tuvo la necesidad entonces de seguir investigando nuevas flores para poder tratar estos casos. A este nuevo grupo de remedios los llamo los 7 ayudantes: Gorse, Oak, Heather, Rodwater, Willout, Olive y Vine. Hasta aquí había descubierto 19 esencias, la mitad de su sistema completo. Dentro de este grupo tampoco se hallan las flores que utilizamos para movilizar mandatos familiares negativos. Bach siguió investigando y descubrió las 19 restantes: Cherry Plum, Elm, Pine, Larch, Willow, Aspen, Horvin, Sweet Chestnut, Beech, Crabapple, Walnut, Chestnut Wood, Wheat Chestnut, Red Chestnut, Holly, Wild Rose, Honeysuckle, Star of Bethlehem y Mustard. Estas 19 flores representan la forma de reaccionar ante situaciones del medio ambiente, la respuesta ante la vida. Esto es importante a la hora de trabajar con las flores, ya que si sugerimos flores, solo las de este último grupo, trabajaremos sobre estados transitorios, sin tratar la esencia de la persona. Es decir, que no estaríamos apuntando a la lección básica a aprender y por lo tanto no estaríamos apelando a las cualidades de la persona, a las cualidades que la persona ya trae al nacer y que debería desarrollar para superarse. En este grupo se encuentran las flores utilizadas para desprenderse de nuestros mandatos familiares negativos, como Larch, Willow, Chestnut Wood y Walnut, Pino, etc. Y una vez sustituido, entramos en condiciones de conocer nuestro verdadero camino de evolución. Bien, vamos al grupo 1 de los que sienten temor y acá encaramos una parte más honda de lo que son las flores. Bien, acá tenemos a Rock Rose, una de las primeras flores. Dice, se trata de un arbusto silvestre muy pequeño que puede alcanzar los 30 centímetros de altura, crece en un clima de montaña, generalmente a los costados de los senderos, en terrenos pedregosos. Es habitual encontrar esta flor en Europa y América. Es una planta perenne, florece entre los meses de junio a septiembre. Cada planta de Helianthemo da 1 o 2 flores, las que son amarillas y muy brillantes. Parecen pequeños soles, lo que explica su nombre del griego helio, sol, y anthos, flor. Esta es Rock Rose, ¿sí? Las palabras claves de Rock Rose son miedo, miedo extremo, terror y pánico. Por lo tanto, por lo general Rock Rose corresponde a un estado agudo y transitorio, no a una caracterología de la personalidad. Las manifestaciones más usuales de esta flor son ansiedad y pánico fuera de control,
sensaciones dolorosas en el estómago, dolor en el plexo solar, con reflejos rápidos por llevar los nervios a flor de piel. Se utiliza mucho, hago un apartado, para ataques de pánico, ¿sí? Cuando la persona se queda inmóvil ante un hecho. Fue la primera flor de Bach que Bach utilizó para traumas o shocks emocionales, y luego está Star of Bethlehem. Bien. Ante una situación desagradable, conflictiva o traumatizante, la persona siente que no puede hacerle frente, no puede reaccionar, ni pensar en posibles soluciones. Lo único que atina a hacer es pedir ayuda, ya que el medio lo paraliza, incluso físicamente. Una frase típica es: ¿y ahora qué hago? Se bloquea de tal manera que resulta obvio para cualquier observador que no puede procesar lo que está ocurriendo. Esto puede llevarlo a sentir angustia, pero no se debe confundir la angustia de Rock Rose, que se refiere a una situación presente, con la de Star of Bethlehem, que está conectada con un hecho traumatizante del pasado que no se ha podido superar, ¿sí? Rock Rose es para algo que, trabajamos sobre el momento traumático, y Star es para algo que ya sucedió hace mucho tiempo y que quedó ahí estancado, no pudiendo ser desbloqueado. El pánico que siente es tal que puede llevar al individuo a un estado de parálisis, no solo en el nivel de conducta, sino también en el orgánico, como por ejemplo en algunos casos parálisis de la musculatura lisa o estriada. Puede provocar también ceguera o sordera repentina. La doctora Pastorino, citando a Chancellor, relata el caso de un sujeto que luego de una operación abdominal se le paralizó el ilion. A raíz del terror que sentía el paciente, se le indicó la toma de Rock Rose, 4 gotas cada 10 minutos. Media hora después de la primera dosis, el intestino recuperó su movilidad. Esta flor es adecuada para los terrores nocturnos y pesadillas, sobre todo en niños, pero también en los casos de los adultos. El Dr. Bach se refiere a esta flor de la siguiente manera: es el remedio de emergencia para los casos en los que parece ya no haber esperanza, en accidentes o enfermedades repentinas, o cuando el enfermo está muy asustado o aterrorizado, o cuando su condición es lo suficientemente grave como para causar gran temor a los que lo rodean. Si el enfermo no está consciente, se le puede humedecer los labios con el remedio y agregar otros que se consideran necesarios, como por ejemplo clematis, que trae a la conciencia, si hay inconsciencia, es decir, un estado de sueño profundo. Agrimony, si hay tortura mental, y así sucesivamente. Rock Rose es uno de las flores que están dentro del Rescue Remedy. ¿Se acuerdan que eran 5? Bueno, las vamos a ver al final de toda esta lectura de flores que estamos haciendo. Y en Cúrese Usted Mismo nos sigue ilustrando de esta manera: la conquista de nuestra libertad, de nuestra individualidad e independencia, requerirá en muchos casos una gran dosis de valor y de fe. Pero en las horas más negras y cuando el éxito parece totalmente inaccesible, recordemos siempre que los hijos de Dios no tienen que tener nunca miedo, que nuestras almas solo nos procuran tareas que somos capaces de llevar a cabo, y que con nuestro propio valor y nuestra fe en la divinidad que hay dentro de nosotros, la victoria llegará para todos aquellos que perseveran en su esfuerzo. Bien, tendencias psicosomáticas de Rock Rose. Como ya se ha expresado, se puede mencionar la parálisis de la musculatura lisa o de la estriada, dolores en el estómago, en la región del plexo solar, ceguera repentina, sordera repentina, etc. Bach también la recomienda para estados de inconsciencia y las fobias agudas, tanto en niños como en adultos. Amnesia, sudoración profusa, taquicardia, incontinencia esfinteriana. Aspectos positivos de esta flor. Esencialmente, el aspecto positivo de esta flor se encuentra en la reacción emocional opuesta, cuando ante la situación traumática o límite del individuo, en lugar de paralizarse y entrar en pánico, razona, decide y actúa en forma positiva. En otras palabras, se enfrentan las situaciones paralizantes
con valentía y determinación. ¿Cómo actúa esta flor? Como se ha descrito en el caso citado por Pastorino, la acción de Rock Rose en los casos agudos de terror es rápida y eficiente. También actúa de la misma manera en los casos de tensión muscular súbita, parálisis, sordera, amnesia, etc. En los casos de terrores nocturnos infantiles, no siempre es suficiente, sino que debe ir acompañado de otras flores. Es uno de los 5 componentes del Rescue Remedy, remedio de rescate, el cual trataremos en forma independiente. Muy bien, vamos con Mimulus. Mimulus guttatum se llama. Descripción de la planta: es una planta perenne originaria del norte de América. Crece hasta alrededor de 30 centímetros de altura. Se la suele encontrar en lugares muy húmedos, mezclados con los juncos. Posee tallo fino y débil, quebradizo. Florece entre junio y agosto. Sus flores son solitarias, crecen 3 o 4 por tallo y su coloración es amarilla. Tiene la característica de que cuando llueve o sopla el viento, se cierran para protegerse. Las palabras claves son miedo de origen conocido. ¿Se acuerdan de esto? Miedo por causa conocida, pobreza, guerra, enfermedad. Algún animal, bicho, lo que sea, ¿sí? Algo concreto. Mimulus fue una de las primeras flores que descubrió el Dr. Bach en 1928. Ejerce su acción sobre el estado de ánimo del miedo por causas conocidas, como podrían ser la enfermedad, la guerra, la soledad, la pobreza, los ladrones, la muerte, los animales, la vejez, accidentes, las tormentas, hablar en público, timidez, etc. El miedo desencadena habitualmente cambios y alteraciones corporales, como sudoración profusa, temblores, taquicardia, rubor, etc., que si bien pueden ser momentáneos, habitualmente quedan registradas y grabadas en la memoria. Así, si la situación se repite, puede actuar como detonante y reflotar las sensaciones grabadas, reproduciendo los mismos síntomas. Debe aclararse que si bien el miedo de Mimulus es producido por causas comunes, es decir, temores de origen conocido, dichos temores no son lógicos, no pueden entenderse siguiendo los parámetros marcados por el razonamiento y no existen argumentos que los contengan. El temor de Mimulus no es extremo como el de Rock Rose y se produce ante situaciones comunes, como ante una situación fuertemente conflictiva. Esta flor cubre no solo los síntomas físicos mencionados, sino también los síntomas emocionales producidos por el miedo, como la locuacidad, tartamudez, inhibición, etc. Lila P., de 71 años, fue operada por una fractura de cadera. Durante la convalecencia, pese a su óptimo estado de salud y a la rapidez de su mejoría, la paciente se negaba a caminar por miedo. Se le aconsejó la toma de Mimulus. A los 2 días manifestó que el miedo a caminar había desaparecido totalmente, retomando así su vida normal. Bueno, yo tuve varias situaciones con respecto a gente que fue operada o gente grande que tenía mucho miedo a caminar, por miedo a caerse, por miedo a que le duela y demás, y utilicé Mimulus entre otras flores y fue excelente. Realmente fue excelente y la persona empezó a caminar, se sintió mucho más confiada. En ese momento había puesto Gentian también, en Rock Rose también lo podemos poner si hubo algún trauma o algo, que en este caso eran caídas por lo general. 2 o 3 personas fueron que trabajé en ese sentido. Después, en otros sentidos, el miedo a salir a la calle, ¿sí? Con Mimulus también lo trabajé y otras flores, y la verdad que da un resultado hermoso. Bien. Cuando no se trata de un estado transitorio y sí, en cambio, de una personalidad con características de Mimulus, nos encontramos ante personas que la psiquiatría tradicional rotula como fóbicas, en cuyo caso esta flor es de suma utilidad para fobias. También se le denomina el remedio de la timidez. El miedo es una emoción básica no solo del ser humano, sino también de los animales.
es lo que nos indica una situación de peligro y nos pone en alerta delante de ella. Sin embargo, cuando la emoción se halla desequilibrada, pasa a tener una función protectora a impedir el ejercicio de la libertad. ¿Cómo diferenciar el miedo de Mimulus? Es importante realizar un análisis de todo aquello que se suele englobar bajo el término miedo, para no caer en errores. El sentimiento de minusvalía o inferioridad puede, en algunas ocasiones, ser parecido al miedo. Por ejemplo, un individuo que no actúa puede expresar que siente miedo de cómo lo juzgarán los demás. Pero en realidad lo que siente y no se anima a expresar es que se siente inferior a los demás. En este caso corresponde Larch. El miedo también puede encubrir el sentimiento de vergüenza de sí mismo, en cuyo caso corresponde a Krabappel. Por ejemplo, alguien que siempre quiso practicar un deporte y no lo hace por miedo al ridículo o al papelón, lo que en realidad es vergüenza de sí mismo. Krabappel se siente en inferioridad, se siente sucio, se siente que no es tan bueno, ¿sí? Bien. Cuando el miedo se relaciona con la pérdida de los seres queridos, es decir, el miedo al abandono, la flor adecuada es chicory, la flor de la chicoria, del desapego. Miedo al abandono. En todos estos casos de diagnósticos diferenciales, encontramos una diferencia sustancial con los miedos de Mimulus. Esta es que en las emociones mencionadas hay una racionalización para justificar el miedo, una justificación en apariencia lógica. Nos dice el Dr. Bach sobre Mimulus. Para el miedo a las cosas del mundo, tales como la enfermedad, el dolor, los accidentes, la pobreza, la oscuridad, la soledad, las desgracias, los temores de la vida cotidiana, estas personas soportan en silencio secretamente sus miedos, sin hablarlos libremente con los demás. Y nos dice en el capítulo 7 de la obra citada. En la era materialista, el miedo aumenta naturalmente con las posesiones terrenas, ya sea del propio cuerpo o riquezas externas, puesto que si tales cosas son nuestro mundo, al ser tan pasajeras, tan difíciles de lograr y tan imposibles de conservar, excepto lo que dura un suspiro, provocan en nosotros la más absoluta ansiedad, no sea que perdamos la oportunidad de conseguirlas y necesariamente hemos de vivir en un estado constante de miedo, consciente o subconsciente, puesto que en nuestro fuero interno sabemos que en cualquier momento nos pueden arrebatar esas posesiones y que lo más que podemos conservarlas es una breve vida. En esta era, el miedo a la enfermedad ha aumentado hasta convertirse en un gran poder de dañar, puesto que abre las puertas a las cosas que tememos, y así éstas llegan más fácilmente. Este miedo es en realidad un interés egoísta, pues cuando realmente estamos absortos en el bienestar de los demás, no tenemos tiempo de sentir apreciación ante nuestras enfermedades personales. El miedo está actualmente desempeñando una importante labor de intensificación de la enfermedad. Bueno, todo lo que hicieron nosotros en pandemia, ¿no? Nos instalaron el terror y el miedo y bueno, el miedo a la enfermedad también. La enfermedad siempre fue vista como algo tremendo y algo que está mal. ¿Cómo vamos a padecer esto? ¿Cómo tan joven? ¿Cómo tan niño? ¿Cómo? ¿Viste? Pero bueno. Bien, tendencias psicosomáticas de Mimulus. Es útil en el tratamiento de las fobias, aunque acompañado de otras flores como aspen, crabapple, chicory, rock rose, red chestnut, larch y heather, dependiendo del caso. Son comunes, como se ha mencionado, los síntomas de tartamudez, rubor, transpiración,
Los miedos pueden desembocar en estado de insomnio e incluso hay algunos casos de inhibición sexuales o rechazo al sexo total o parcial. El doctor Víctor Krieper, Medicina Floral y Salud Mental, escribió en 1992, el miedo también puede debilitar el sistema inmunológico, puede no, realmente es así. Mimulus los revigoriza. Falta de control de esfínteres en los niños provocado por el miedo. Bien. Aspectos positivos. Según Chancellor, las grandes cualidades positivas de Mimulus son la comprensión y el coraje. También es destacable el sentimiento de libertad y la capacidad para seguir el camino trazado. La persona con estructura armonizada de Mimulus logra trascender su yo, abriendo su creatividad. Es un individuo valiente, con confianza en sí mismo y en su ser real. Tranquilidad. ¿Cómo actúa? Esta flor actúa sobre un estado de temor antes de que éste se manifieste en lo físico, es decir, antes de que aparezcan los síntomas característicos, proporcionando confianza y seguridad. Su acción es rápida y las sensaciones físicas se desgravan de la conciencia y son reemplazadas por otras positivas, que modificarán los pensamientos y por ende las relaciones habituales de las personas, que ahora se tornan previsibles, enseñándole a conocerse un poco más cada vez. Al desaparecer la sensación de miedo, se pueden acceder con facilidad a planos más profundos de la conciencia, descifrando las verdaderas causas que lo provocan y liberándolas. El Dr. Bach utilizó Mimulus con éxito en pacientes muy diferentes entre sí y de distintas edades. Comprobó que los estados negativos del temor y desconfianza o timidez se transformaban en coraje y confianza luego de pocas tomas. Muy bien, vamos con Cherry Plum. Esta planta es originaria de los Balcanes y de Asia Central. En la actualidad es muy común encontrarla en el centro de Europa. Las flores son de alrededor 2 centímetros de diámetro, de color blanco y poseen 5 pétalos. Mi pelo. Sus estambres son amarillos y florecen a finales del invierno. Sus frutos son comestibles y tienen un fruto carnoso que suele recibir el nombre de ciruela silvestre. Sin embargo, su corazón es duro y contiene una pepita venenosa. ¿Ja? Toma, pavo. Las palabras claves de Cherry Plum son desesperación, miedo a la pérdida de control, miedo a hacer cosas terribles, miedo a explotar, miedo a cometer actos salvajes, miedo a enloquecer. La frase clave más importante es decir, miedo a la pérdida de control. Está de alguna manera simbolizada en las características del fruto. El que si bien es comestible, al poseer en su carozo una pepita venenosa, puede provocar envenenamiento si la persona que lo come se descontrola y lo ingiere. Por lo general corresponde a un estado agudo. En el pánico de Cherry Plum, el sujeto llega a la desesperación, pudiendo incluso caer en un estado de locura, con peligro de homicidio o suicidio. Se utiliza para estos casos, Cherry Plum. Cherry Plum es la flor adecuada para aquellos individuos que padecen de explosiones temperamentales, perdiendo el control. Por ejemplo, personas golpeadoras o muy violentas. Sienten que de su interior brota fuerzas destructivas incontrolables. El estado de violencia interior es de tal magnitud que el sujeto siente que solo podrá aliviarse con una salida violenta. Si logran controlar esas fuerzas destructivas, el desgaste es inmenso, al igual que la angustia que provoca tanto el controlarlas como el miedo a que surjan esas tendencias. Es decir, que esta flor está también indicada para aquellos casos en los que el descontrol no llega a producirse ni sentirse, pero sí el sentimiento de que en cualquier momento va a surgir la necesidad de ese descontrol y no va a poder reprimirlo. La imposibilidad de controlar sus acciones lo lleva a la repetición de errores. No es como el caso de Chestnut Bull,
que repite los errores por falta de observación, sino porque no puede dominar sus conductas. Así como no puede dominar sus conductas violentas, tampoco puede controlar la ingesta de alimentos, lo que los pueden llevar a trastornos de alimentación como obesidad, bulimia y anorexia. Al intentar reprimir la explosión, la tensión va aumentando hasta llegar al límite. El individuo siente que es una bomba a punto de estallar. Siente pánico por sus propios conflictos, por lo que intentan mantenerlos escondidos y a la vez sienten miedo de que al aflorar lo hagan perder el control. Cuando no se trata de un estado agudo, es decir, de una situación transitoria, los individuos con caracterología de Cherry Plum suelen desear su autodestrucción, la que llevan a cabo mediante el uso de drogas, alcohol, tabaco, etc. En algunos casos son personas que atravesaron situaciones límites prolongadas que atentaron contra su personalidad, como guerras o campos de concentración. Rogelio de Marchi, en su libro Flores de Bach, Terapia Floral, edición de 1991, página 123, dice: plantea que existe toda una serie de situaciones cotidianas en las que hay un miedo tácito a perder el control emocional que pueden tratarse con Cherry Plum. Me refiero a aquellas que guardan relación con la puesta en juego de corazas energéticas o afectivas que traban al sujeto y le sirven para evadirse de la situación. La mala distribución energética ocasiona disfunciones orgánicas casi permanentes que llevan al sujeto a sufrir problemas de circulación sanguínea, contracturas musculares o absoluta ausencia de todo registro corporal de la zona afectada por la coraza. Bien, esta flor se puede relacionar con el arquetipo de la sombra de Yang, ya que representa lo oscuro y reprimido que se halla en lo profundo de nuestro interior, que nos resulta extremadamente dificultoso aceptar y que tememos que surja en nuestra conciencia. El Dr. Bach nos decía: para los que temen que la mente esté excesivamente tensionada, que temen perder la razón, hacer cosas horribles y espantosas que no desean, que se saben incorrectas, y sin embargo aparece el pensamiento y el impulso de hacerlas. Nos dice el Dr. Bach en su libro: así, cualquier acción contra nosotros mismos o contra otro afecta a la totalidad, a la unidad. Pues al causar una imperfección en una parte, ésta se refleja en el todo. La consecuencia del odio son la soledad, los enfados violentos e incontrolables, los tormentos mentales y la histeria. En casi todos nosotros hay uno o más defectos adversos que obstaculizan nuestro avance, y ese defecto o defectos y en ese defecto o defectos lo que tenemos que afanarnos por descubrir en nosotros, y mientras tratamos de desarrollar y extender el lado amoroso de nuestra naturaleza hacia el mundo. Debemos esforzarnos al mismo tiempo para borrar ese defecto particular, llenando nuestra naturaleza con la virtud opuesta. Recordemos que cuando se descubre el defecto, el remedio no consiste en luchar denodadamente contra él con grandes dosis de voluntad y energía para suprimirlo, sino en desarrollar firmemente la virtud contraria, y así automáticamente desaparecerá de nuestra naturaleza todo rastro de mal. Este es el verdadero método natural de progresar y de dominar el mal, mucho más fácil y efectivo que la lucha contra un defecto particular. Bien, las tendencias psicosomáticas. Cherry Plum puede ser utilizado en todos aquellos trastornos físicos y o psíquicos en los que se encuentre un componente de descontrol, por ejemplo, como ayudante en el tratamiento de cáncer y de enfermedades afines, como suposición de que la anaplasia es un fenómeno de descontrol celular.
Dr. Víctor Creeper, Medicina Floral y Salud Mental, en 1992, página 68, nos dice, también puede ser indicado en los casos de trastornos neurológicos que impliquen descontrol, como tics, Parkinson, Alzheimer, esquizofrenia, incontinencia de esfínteres en ancianos, epilepsia y convulsiones. Es útil para el tratamiento de las neurosis obsesivas graves y también en la histeria y melancolías ansiosas severas. Algunos individuos caracterológicamente correspondientes a Cherry Plum pueden sufrir de bulimia, anorexia u obesidad. Pueden padecer alucinaciones. Cuando hay un exceso de control, este puede derivar a trastornos sexuales, impotencia, frigidez o, por el contrario, existir un desenfreno sexual. Aspectos positivos de esta flor, nos dice Chancellor en su libro Handbook, Bach Flower Remedies. El aspecto positivo lo encontramos en el coraje, calmo y callado, y la resistencia del prisionero de guerra, que bajo tortura física y mental no pierde su razón. Es un individuo calmo y callado, que deja fluir sus emociones y se afloja en un estado de paz completa. Mantiene la serenidad, la calma y el sosiego, incluso en las situaciones más adversas y dramáticas, serenidad ante situaciones límites. ¿Cómo actúa? Esta flor le permite al sujeto recuperar el control sobre sí mismo de manera paulatina, armónica y calma, sin provocar el desgaste energético y mental proveniente del tremendo esfuerzo que venía haciendo hasta entonces. Porque Cherry Plum va eliminando gradualmente los miedos que llevan a reforzar la actitud descontrolada. La paz y la calma tendrán cada vez más espacio en sus pensamientos y el panorama se aclara, logrando enfrentar aquello que se teme e integrando los aspectos reprimidos a la personalidad. Bien, vamos con Aspen, Álamo temblón. Dice, es un árbol típico del hemisferio norte y crece hasta el círculo polar ártico. Llega a alcanzar los 25 metros y su crecimiento es rápido, junto con las otras especies de álamos. Forman bosques en las zonas húmedas al borde de los ríos y arroyos y también en las laderas de las colinas. Las flores son de distinto color según su sexo. Las femeninas son verdes y al liberar las semillas se vuelven blancas. Las masculinas, en cambio, son de un gris purpúreo y se van volviendo amarillas con el polen. Las femeninas, que alcanzan 4 centímetros de longitud, son lanosas y las masculinas vellosas. Crecen en árboles separados. Las palabras claves de Aspen es miedo de origen desconocido, apresión, presagio, miedo paralizante. Dice, en primera instancia es importante marcar dos diferencias fundamentales. La primera de ellas es con respecto al miedo paralizante. Este miedo se diferencia del Rock Rose, que se acuerdan que dijimos que es miedo paralizante. Bueno, porque no está referido a una experiencia anterior, propia o ajena. No hubo una experiencia real concreta. O no, reales o no, tanto parapsicológicas como místicas. Sino con un presagio, con algo que puede llegar a suceder, con una intuición con elementos referidos a percepciones de lo sobrenatural, reales o no, tanto parapsicológicas como místicas. La segunda aclaración consiste en que es común en Aspen el miedo a la oscuridad, al igual que en Mimulus. Para poder diferenciar cuál es la flor correspondiente en cada caso, es necesario diferenciar ambos miedos, sabiendo que el miedo de Mimulus es miedo netamente a la oscuridad y en cambio el de Aspen es miedo a algo indefinido que puede haber en esa oscuridad, que esto lo dijimos, y que lógicamente no se puede ver. Como ya se vio, el miedo de Aspen, en forma contraria a Mimulus, es un miedo irracional, ligado a lo inexplicable, a lo sobrenatural, a lo desconocido, que incluso se teme contar de tan inexplicables que son. Esta flor corresponde a los miedos sin razón de ser,
los pensamientos, los presagios que acosan la mente sin dar a la persona un momento de paz. Las preocupaciones que provoca este miedo se originan en el inconsciente y no pueden ser asimilados por la parte consciente porque por no encontrar explicaciones racionales a ellos. Esto tenemos que verlo cuando es realmente que la persona pasó por una situación traumática y cuando en realidad es más mental lo que le está sucediendo, de posibles cosas que pueden llegar a suceder, ¿no? La personalidad correspondiente a Aspen suelen ser individuos de gran percepción que captan intuitivamente mensajes del aire, anticipándose a cosas que suceden luego y que muchas veces le producen pánico por creer, en algunas ocasiones, que son ellos mismos quienes la provocan con el poder de su mente, con el consiguiente sentimiento de culpa. Por esa misma razón, son muy reacios a contar lo que presienten o ven. Sienten temor de que si lo cuentan, los hechos tendrán más posibilidades de ocurrir. Son personas de aspecto frágil, muy influenciables, que no pueden filtrar nada. Suelen tener pesadillas nocturnas, sensaciones que consideran desagradables durante el día y viven en guardia con la consiguiente tensión, por cosas que en realidad no son capaces de describir ni de comprender. A veces incluso sienten como que su alma corre peligro. Esto no quiere decir que si un individuo tiene una premonición debe tomar Aspen, ya que solo es aconsejable para aquellas cosas en las que esas personas para aquellos casos en los que esas premoniciones causan temor. Bien, entre los miedos más comunes de Aspen se pueden mencionar miedo al más allá, miedo a la oscuridad, miedo relacionado con la religión y el ocultismo y miedo al mundo astral. Se puede tratar de individuos supersticiosos y fascinados por lo oculto, aunque les dé miedo. Tienen pesadillas y miedo a volverse a dormir. También sienten presagios y sensaciones de que algo terrible va a ocurrir sin saber determinar exactamente qué. Esta flor ha sido también utilizada con quienes son presa del miedo por haber consumido drogas o alcohol, o quienes entran en desfasajes mentales en los cuales intervienen las alucinaciones. Al permitir a las personas conectarse con los aspectos de claridad de su mente, con su luz interior, con la visión del camino que los lleva hacia la superación de sus miedos, suprimen el aspecto del control que las atormenta, la depresión y el pánico. Por esta razón también pueden darse a pacientes terminales. El Dr. Bach nos dice, para quienes sufren de temores vagos y desconocidos, por los cuales no hay explicación ni razón, no obstante, el enfermo puede estar aterrorizado por algo terrible que va a suceder y que no sabe qué será. Estos temores vagos e inexplicables pueden obsesionar de noche y de día. Las personas que lo padecen a menudo temen contar su preocupación a los demás. En su obra fundamental del Dr. Bach se expresa así. Otra ayuda fundamental puede ser para nosotros desechar el miedo. El miedo en realidad no cabe en el reino humano, puesto que la divinidad que hay dentro de nosotros es inconquistable e inmortal. Y si solo nos diéramos cuenta de ello, nosotros como hijos de Dios no tendríamos nada que temer. Tendencias psicosomáticas. Son habituales los síntomas vegetativos como sudoración, temblores, palpitaciones y piel de gallina. También son comunes las pesadillas, el hablar durante el sueño y el insomnio. Pueden llegar al sonambulismo. Se ha comprobado que es de utilidad para ayudar a los moribundos a encontrar paz en sus últimos momentos. En niños puede encontrarse la falta de control de esfínteres. Las fobias de Aspen son usuales. Se trata casi siempre de fobias súbitas y agudas, acompañadas de ansiedad y taquicardia. Dice el Dr. Creeper en su libro Medicina Floral de 1992, la página 63, es una herramienta indispensable en el tratamiento de las fobias infantiles, especialmente las nocturnas, en las que los niños piden dormir con la luz encendida.
Los aspectos positivos de esta flor, dice, los individuos correspondientes caracterológicamente a Aspen depositan su confianza en el real ser, lo cual les impide tener miedo. Demuestran coraje ante lo desconocido y han aprendido de canalizar correctamente su gran sensibilidad. Chancellor en su libro Handbook nos dice, explica los aspectos positivos de esta flor a través de las palabras del propio Bach. El aspecto positivo se encontraría en aquellas personas sin miedo, porque saben que el poder universal del amor está detrás de todo. Una vez que nos damos... Perdón que se me cortó. Una vez que nos damos cuenta de esto, estamos más allá de la inquietud o la preocupación o el miedo, más allá de todo, excepto de la alegría de vivir, de la alegría de morir y de la alegría de nuestra inmortalidad. Nos hace desear la experiencia y la aventura, sabiendo que nos está llevando a nuestro hogar celestial y que podemos transitar ese sendero impertérritos a través del peligro y la dificultad. Nunca había escuchado esa palabra, chicos, perdón. ¿Cómo actúa? Aspen trae luz, coraje y vida. Ayuda a enfrentar las confusiones del inconsciente que provoca las grandes luchas interiores. Aspen colabora en el proceso de reencontrar el centro esencial del individuo, permitiendo así trabajar su interior y abriendo la personalidad de conocer lo nuevo, con una conciencia clara y con la alegría y la tranquilidad de saber que es el alma quien está guiando para vencer la oscuridad de aquellos aspectos del inconsciente que no podían ser manejados. Da la claridad percepción de que el alma es inmortal y que no puede ser dañada. En presencia de miedos inexplicables, Aspen crea lazos con la tierra y refuerza la capacidad de razonar sobre aquello que el sabio interno está transmitiendo para que se puedan separar las vivencias negativas relacionadas con la muerte, lo peligroso, lo inexplicable. Resumiendo, Aspen permite comprender mejor los mensajes del inconsciente y integrar una percepción del mundo más real, trayendo serenidad. Muy bien, vamos con Red Chestnut. Red Chestnut nos dice, las palabras claves son miedo excesivo por los otros, sufrimiento excesivo por los demás. Se puede localizar la personalidad típica de esta flor como una madre. Cuando la madre, por favor llámame cuando llegues, no se te ocurra olvidarte, ese miedo que está constantemente proyectado hacia el otro. Todavía no ha llegado a mi hijo, seguro que le pasa algo, tiene tos, no será un cáncer de pulmón, le duele el estómago, será grave, como una hipocondriágena, es eso. Si esta preocupación excesiva por los demás aumenta hasta llegar al tormento, entonces la flor aconsejada también es Witch Chestnut, se utilizan las dos juntas en estos casos. Bien. No podemos negar que la vida moderna, tal como está planteada en este momento, plantea peligros más o menos habituales. Pero en el caso de Red Chestnut, el miedo a estos peligros deja de ser un indicio natural del sentido protector para convertirse en un sentimiento desequilibrado que en realidad opera en forma contraproducente, ya que no protege, sino que perjudica a los que ama. Ya no se trata de amor, sino de apego egoísta. Bien. Bach nos decía, para quienes se encuentran difícil no estar ansiosos por los demás, con frecuencia han dejado de preocuparse por sí mismos, pero pueden sufrir mucho por sus seres queridos, anticipando frecuentemente alguna desgracia que pudiera ocurrirles. La paternidad es un oficio de la vida que pasa de unos a otros y es en esencia un consejo temporal y una protección de duración breve que transcurrido un tiempo debería cesar en sus esfuerzos y dejar al objeto de su intención libre de avanzar solo. Recordemos que el niño, de quien podemos tener la guardia temporal, quizás sea un alma mucho más grande y anterior que la nuestra y quizás sea espiritualmente superior a nosotros, por lo que el control y la protección debería limitarse a las necesidades de la joven personalidad. Tendencias psicosomáticas. Es bastante habitual que los individuos con personalidad semejante a esta flor caigan en tabaquismo y obesidad.
Se trata, por ejemplo, de personas obesas que se ocupan de que los demás, de que los que le rodean no engorden, sin darle importancia a su propio aumento de peso. Otras características son la angustia, la ansiedad y el insomnio. Pueden aparecer fobias. Los aspectos positivos de esta flor. Red Chestnut en un estado positivo presenta una gran sensibilidad interior y una profunda habilidad de lograr intimidad. Sabe dar espacio a los demás, se ocupa de sí mismo y da amor auténtico. Tiene la libertad necesaria para seguir el camino propio y dar a los demás, sobre todo a los hijos, los permisos adecuados para que ellos también sigan su propio camino. No se derrumba por los propios sentimientos de miedo ni agobia a los demás con sus temores. Por el contrario, tiene la suficiente fuerza y energía para que los demás se apoyen. Comprensión de que los destinos de cada persona están en manos de lo superior. ¿Cómo actúa? Ayuda a dar espacio a los demás, a ocuparse de sí mismos y dar amor auténtico. También es útil para romper lazos con personas fallecidas, para separaciones matrimoniales, etc. Se puede utilizar cuando hay duelos y demás, junto con chicory, walnut. Chicory es el desapego, red chestnut va un poco en pos de esto también, de despegarse, de desapegarse, y walnut la aceptación de los hechos. Honeysuckle, si hay añoranza y vive mucho en el pasado, son flores que se pueden utilizar para duelos. Luego lo vamos a ver. Así que bueno, acá terminamos con el grupo de los que sienten temor.